proponer en el corazón no contaminarse. Aleluya. Muchas veces como cristianos tenemos, hermanos, que autodisciplinarnos en la vida. Mucha gente no se disciplina, y la disciplina muchas veces te lleva al éxito. La falta de disciplina, hermanos, espiritual en la vida de un cristiano lo lleva a vivir una vida sin principios, y una vida sin fundamento, y una vida sin propósitos. Por eso es que tenemos muchos cristianos, hermanos, que son, como dice Santiago, como las ondas del mar, que van para allá y para acá, y que son llevados por toda, aleluya, viento de doctrina, porque no tienen fundamento, no tienen disciplina espiritual. Y el tema que hemos leído, o la porción que hemos leído, dice la Biblia que Daniel, el profeta Daniel, que vivió en los años 605 antes de Cristo, y que vivió en ese tiempo del 18º rey de Judá, llamado el rey Joacim, porque ese era el número 18 de los reyes de Judá. Y entonces él, según las escrituras, fue deportado a Babilonia y fue llevado cautivo en el tiempo que Joacim estaba depuesto, reinando el reino del sur en Israel. Y dice la escritura que en los tiempos de este rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, entró en campaña, entró para destruir al reino del sur de Judá. Llegaron con ira, con odio, porque Dios lo había permitido, porque Dios permitió que el reino del sur cayeran en las manos de acérrimos enemigos de Israel, de gente despiadada, sin amor, por el pecado de ellos. Porque la misma Biblia dice que el Señor les enviaba profetas, les enviaba palabra. ¿Y qué es lo que hacían? Dice la Biblia que se burlaban de ellos, hacían escarnio del mensaje de Dios. Como hoy la gente se ríe cuando se habla del mensaje de la sana doctrina, y dicen: otro extremista más ha salido en el mundo, y un montón de locos que lo siguen. Así le llaman al mensaje de Dios, que cambia, que transforma y que hace libre a las personas, al mensaje que rompe cadenas, al mensaje que echa fuera demonios. Así lo llaman. Le llaman anticuado, le llaman cavernícola, le llaman puritano. Porque, hermanos, al impío cristiano le duele oír la verdad. Al liberal lo molesta la palabra. Y a todos aquellos que andan en desastre espiritual los incomoda el mensaje de Jesús verdadero. Entonces dice la Biblia, están los hermanos aquí todavía, aleluya, que entonces Dios, en los tiempos del rey Joacim, que era hijo del rey Josías, y dice la escritura que reinó 11 años en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, como hizo lo malo, dice la Biblia, Dios lo entregó en manos de quienes, de los caldeos, de los asirios, de los amonitas, de los moabitas. Él los entregó en las manos de ellos. Y entonces Nabucodonosor, dice la Biblia, entró en campaña y entró con ira para destruir a Judá, porque ya Dios lo había dicho. Dios había dicho que ya no había oportunidad, que venía juicio de Dios para el reino del sur. En ese momento, cuando este hombre entró en su primera entrada que hizo al reino del sur, se llevó varios cautivos, y entre los presos se llevó también al rey de Judá, lo llevó cautivo, y en Babilonia murió, porque lo maltrataron, lo golpearon, lo dejaron semi muerto, y fue a morir en Babilonia. Y cuando él entró, dice Daniel capítulo 1, en el versículo 1, en el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, dice, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, cuando él entra en campaña, trae cautivo a muchos de la realeza, y entre los cuales venían 4 jóvenes hebreos, que eran parte de la realeza, y eran príncipes, y eran familias del mismo monarca llamado Joacim. Ellos eran parientes cercanos de este hombre. No se sabe con exactitud qué pasó con el padre de Daniel y de los 3 hebreos llamados Ananías, Misael y Azarías. No se sabe, según la historia, y la Biblia no tiene información para darlos. Dicen historiadores, fuentes no bíblicas, que a sus padres los mataron, los ahorcaron, los degollaron y los mataron en frente de estos 3 jóvenes. Porque la historia dice que Daniel y sus tres compañeros, que eran parientes de Daniel, dice, hermanos amados, que fueron testigos oculares de la muerte de sus propios padres. Los mataron. Ellos eran unos jovencitos para ese tiempo. Y apenas estaban, hermanos amados, quizás dicen los historiadores que tenían como entre 16, 15 a 17 años. Eran pero muy jóvenes cuando sus padres fueron muertos por la espada de la persecución. Los mataron, los destruyeron. Pero estos muchachos, aunque los llevaron a tierra extraña, aunque los llevaron a una tierra que no era la suya, y que fueron en calidad de presos y los llevaron, estos muchachos tenían una sola condición. No tenían 2, tenían una sola postura, tenían una sola formación, y es que ellos le eran fieles a Dios. A pesar de la adversidad que vivían, a pesar de la muerte de sus progenitores, ellos tenían una firmeza en Dios que no los movía a nadie. Estaban bien definidos, hermanos, al Dios que ellos servían. Porque a Dios no se le sirve por las cosas galardonadoras que nos da. A Dios se le sirve aun cuando estoy pasando pruebas, aun cuando estoy pasando luchas, aun cuando estoy viviendo enfermedades físicas. Le tengo que ser fiel a Dios, le tengo que servir a Dios. Porque a Dios no se le sirve solamente con manos llenas, a Dios se le sirve en todo tiempo. Aleluya. Aún en la crisis tenemos que ser fieles a Dios, no corrernos del evangelio. Hay gente que cuando algo no le gusta se va de la iglesia, hermano, porque no está definido, no tiene temor de Dios, no es decisivo en servir a Dios. Por eso es que cualquiera lo saca de la iglesia, lo saca cualquier viento que entra, lo mueve y se lo lleva, porque es hoja o tamo que se lleva el viento. Pero estos 3 muchachos que habían visto la crueldad, el odio de quienes, de las personas de sus captores, que los habían puesto bajo el dominio y bajo subalterno, y habían visto la muerte, la sangre como había corrido sobre Jerusalén. Habían visto cómo habían matado en sus propios ojos a sus propios padres. Pero estos muchachos, dice la Biblia, número 2, que Nabucodonosor, o sea el diablo, puso los ojos en ellos, porque eran príncipes y eran hombres que Nabucodonosor los había estudiado a través de sus príncipes, y había encontrado unos muchachos totalmente diferentes al resto de que habían sido llevados cautivos. Porque fíjate algo, el diablo, jóvenes, pone los ojos en aquellos, pero ¿en quién aquellos? En aquellos que son valiosos para Dios. El diablo pone los ojos en ellos. El sinvergüenza que anda en la iglesia, el diablo, pero hermanos, pero ni lo voltea a ver, y ya no lo tiene pues, y hasta de burro no lo anda. Al diablo no le interesa ese lengua larga, más bien el diablo es feliz que esté metido en el templo. Pero él pone los ojos en aquellos que son fieles a Dios, en aquellos que tienen integridad para Dios, en aquellos que aman a Dios y que son siervos fieles. En esos el diablo está interesado.
No, hombre, en la señora lengua larga, magallera, el diablo ni se fija. Contento más bien está que esté metida en la iglesia, porque dice: esta es la que le puedo regalar un par de zapatos y en una semana me va a acabar la iglesia. Y más bien cuando le viene a entregar los zapatos, hasta con una vara se las da, porque el mismo diablo le tiene miedo. Porque el diablo le dice: tengo 20 años queriendo destruir esa iglesia y tú eres pésima, porque en una semana con esa lengua de que tienes la destruiste. El diablo, hermanos, no tiene problema con aquellos que le sirven a él. Pero dice la Biblia que Nabucodonosor había puesto los ojos en Daniel, en Ananías, Misael y Azarías. Porque el nombre Daniel significa: Dios es mi juez. Estos jóvenes tenían nombres que honraban, hermanos, y que engrandecían el nombre de Dios. Daniel significa: Dios es mi juez, o Dios es mi justicia. Ananías significa: la gracia del Señor. Misael significa: el Dios fuerte. Pero también, aleluya, Misael y Azarías significa aquel, aleluya, aquel que Dios ayuda, o la ayuda de Dios. Entonces el diablo, como tenían nombres que honraban a Dios, lo primero que hizo es que los entregó en las manos de uno de sus jefes, que tenía al frente del ejército, de un hombre llamado Melzar, aleluya, jefe de los eunucos. Y entonces lo primero que hicieron, número 3, les cambiaron el nombre a ellos y les comenzaron a poner nombres babilónicos, pero nombres idolátricos y satánicos. A Daniel le pusieron, el nombre de Daniel significa Beltasar, que significa el guardián de los tesoros ocultos de Bel, nombre con el que era adorado el dios babilónico. Y en honra al Dios de él, reducieron a Daniel cambiándole el nombre y dijeron: ya no va a ser Dios es mi juez o Dios es mi justicia, sino que va a ser el guardián de los tesoros ocultos de Bel. Nombres de hechiceros. Y a Ananías le pusieron Sadrach, tremendo, aleluya, que significa... Mire que cuando yo estudié los nombres de estos muchachos, me di cuenta que el diablo sí es tremendo, hermanos. El diablo no es fácil, porque lo primero que quiere es cambiar la identidad tuya. Quiere romper en ti las raíces cristianas, el temor que tú tienes. Alabe la gloria del Señor. Aleluya, alabe la gloria del Señor. Entonces Ananías le puso Sadrach, el siervo del fuego iluminado, nombres satánicos. Y a Misael le pusieron, Misael le cambiaron el nombre por Mesac, que significa la diosa Sac, nombre con el que Venus era adorada, adoraban a Venus, nombre de satanismo. Aleluya. Y entonces aquel hombre llamado Sadrach, Mesac y Abednego, entonces le cambió el nombre. Y entonces a ese es que le puso, aleluya, a ese le puso el siervo, a ese es que le puso el siervo del fuego iluminado. Tremendo. ¿Cuántas cosas el diablo no ha hecho, hermano? Para cambiarle la identidad al pueblo de Dios, para cambiar nuestra doctrina, nuestra fe, para cambiar nuestras convicciones. El diablo hace tantas cosas. En el trabajo, el jefe le dice: de aquí en adelante usted tiene que venir pintada, para que aquí usted pueda ser atractiva cuando se va a presentar ante los clientes. Y como la cristiana anda media zancochada, dice: yo necesito el trabajo, el pastor que se vaya a bañar, como él dice. Pero aquí yo voy a servir, aquí no me importa, porque yo necesito. Pero la que es sierva de Dios le dice que se pinte su abuela, porque yo no me voy a pintar. Porque no es el único empleo que hay en el mundo. El Dios que yo le sirvo tiene poder para proveerme. Alabe la gloria de Dios. Aleluya. Alabe la gloria del Señor. Entonces
A Ananías, que es el nombre que se me había olvidado, le pusieron la inspiración del sol. Quiere decir, porque el sol era un dios adorado por los babilónicos. Entonces Ananías, Sadrach, la inspiración del sol. A Mesac, la diosa Sac, con el que Venus adoraban. Y entonces a Sadrach le pusieron el siervo del fuego iluminado, porque él dijo: si yo les cambio los nombres a ellos, voy a cambiar su identidad. En el trabajo, yo cuando entré a un trabajo, las personas, hermanos, que habían ahí relajas, no me decían mi nombre, me decían un sobrenombre. Y ¿sabes qué? Yo hacía oído omiso a lo que el diablo decía. Yo no les daba lugar para que ellos me faltaran el respeto, pero se habían levantado unos demonios en ese lugar. Y yo, como necesitaba el trabajo, a mí ni me importaba lo que ellos decían, porque yo tenía identidad. Yo sabía a quién yo le servía. Yo sabía quién era el Dios para quien Dios yo predico. El diablo te puede decir allá afuera lo que te quiera decir, pero no puede cambiar la identidad que tú tienes. Sobre ti está el testimonio de la palabra. Aunque muchos se vayan, aunque muchos se descarríen, aunque muchos anden torcidos, aquí vamos a mantener el poder de la palabra, la identidad de Dios. Dios es real, Dios no es un mito, y Dios no está pintado en cuatro paredes. Dios está vivo, y por eso los cristianos debemos respetar a Dios a donde nosotros andamos. Toma una decisión en tu vida de no contaminarte en tu vida. Tremendo. Cuando tenemos seres queridos que se nos acercan y nos dicen: vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, hágalo usted solo, mi amigo, porque yo tengo convicciones. Yo tengo temor de Dios, porque hay familiares que hacen sus fiestas y los quieren, y en la lista de su fiesta los tienen a nosotros. Que la celebren ellos solos. Si una mujer de mi familia se va a casar y tiene licor, cervezas y tantas cosas, y me dice: venga, métase a la iglesia católica para que el cura haga la ceremonia, alabado sea Dios, que los case el diablo, pero este que está aquí no va. Aunque sea mi madre, mi padre, mi hermano, alabado sea Dios, yo tengo identidad. Porque hay gente que dice: no, que es mi hermana y yo voy a estar allí y Dios aprueba las bodas. No, señor. Yo no voy a estar donde el diablo está metido. Póngame la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 4. Estamos estudiando la palabra del Señor. Aprendan, 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 que necesitamos aprender la palabra de Dios. Y cuando uno le dice: hermano, ¿y por qué usted hizo eso? Es que era mi pariente, hermano, yo tenía que apoyarle. No, señor. Yo no puedo apoyar el pecado a nadie. Miren lo que dice la Biblia: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ellos les parece cosa extraña cuando hacen sus orgías de pecados sexuales y nosotros no estemos allí. Les parece cosa extraña cuando hacen fiestas paganas donde está lleno de alcoholismo, de droga, y a donde hay todo tipo de maldad y fiestas paganas. Les parece cosa extraña que nosotros no estemos allí. Alabado sea Dios. Y nos maltratan y nos dicen: ay, te crees santo y te crees lo otro, y nos maltratan que hagan lo que ellos quieren. Aunque les parezca cosa extraña, aleluya, yo no voy a correr en sus desenfrenos, porque yo sirvo a un Dios de santidad. Yo sirvo a un Dios vivo, a un Dios que no está pintado, que está vivo. Aunque le parezca cosa extraña, aleluya, a mi madre, a mi padre, a mi familiar, a mi tío, yo no puedo correr en sus desenfrenos, porque yo soy un hombre de principios espirituales. No, pastores, que se va a casar mi hija, y como mi hija se va a casar por el mundo, que se case sola y que el suegro sea el diablo. Pero yo no voy a celebrar con ella en una fiesta pagana. Puedo ir a dejarle el regalo antes de la boda, pero no voy a estar metido donde está ella. Alabe la gloria de Dios. Porque a mí Dios me llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. No, pero es que era mi hija, y mi hija, ¿qué va a decir? Pero yo prefiero qué va a decir Dios.
¿Les parece cosa extraña que nosotros no corramos en sus desenfrenos? Un hermano me dijo el otro día: ustedes predican como que fueran marcianos, como que fueran de otro planeta. Sí, Señor, no somos de Marte, pero somos del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Está diciendo una gran verdad. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Vamos de camino, nos vamos muy pronto. Y aquel coro pronto lo vamos a cantar en el cielo cuando dice: me iré y no volveré. Aleluya, porque mi boleto no tiene regreso. Me iré. Es que un día me voy de esta tierra, pero antes que me vaya, me voy a llevar muchas almas ganadas para la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios. Y vamos a mostrarles a ellos que el evangelio, que la palabra, que Dios tiene principios morales, porque el Dios de nosotros es un Dios moralista. ¿Cuántos están contentos todavía? Una hermana el otro día se casaba la hija y no me dijeron nada. Ahí cuando deben de dar el pitazo los lengua larga, no hablan. De esos que son buenos, que tienen el don de lengua, pero larga, ahí no hablan. Y entonces se casaba su hija. Allá andaba la señora repartiendo hasta la comida de que estaban y hasta el vinito que se estaban bebiendo en la fiesta pagana. Y como es mi hija, yo tengo permiso de Dios para andar aquí. Qué tremendo, hermano. Qué señora más sinvergüenza. Que eso es lo que el diablo le gusta. Y dice la palabra del Señor número 4, que entonces cuando el diablo había seleccionado a estos 4 jóvenes hebreos, entonces el diablo señaló la alimentación para ellos, porque dice la Biblia que el objetivo era criarles por 3 años, y durante 3 años iban a ser enseñados en toda la ciencia, en el lenguaje, en el idioma de los caldeos. Iban a ser enseñados en todo tipo de administración para estar en la corte real del rey. Y había muchos muchachos estudiando, entre los cuales el diablo no había visto a otro, había visto a aquellos 4 que le interesaban. Y dijo: vamos a ver si es cierto, si no se van a doblar. Vamos a ver si es cierto, si no van a aceptar las normas del rey, del hombre más importante de la tierra, que era Nabucodonosor, el imperialista. Vamos a ver si es cierto que esto, que dicen que tienen integridad, no se van a doblar delante de este rey pagano. Y entonces el rey lo encargó a aquel hombre, aleluya, apenas los entregó en las manos de este hombre, de este alto funcionario y líder del ejército, y dijo: este hombre los va a criar 3 años, y después de 3 años van a ser llevados a un examen para ver cómo los encuentro, si es que están aptos para estar trabajando en la corte del rey. Entonces el rey señaló la comida, la ración diaria que ellos iban a comer. Entonces en ese momento, ¿qué pasó? Vino el jefe de los eunucos y les dijo a ellos: esta es la comida que se señaló para ustedes. Pastor, pero ¿qué problema tenía comer esa comida? No hay ningún problema. El problema era que esa comida estaba dedicada a los demonios. El vino estaba consagrado en un sentido pagano a los mismos dioses caldeos. Y entonces Daniel, que era un hombre determinado por Dios, que tenía principios fundamentados, que él sabía que sus padres no estaban, él sabía que ya no había nadie que lo guardara físicamente, pero él sabía que ahí estaba el Dios de los cielos en ese lugar. Allí estaba la presencia de Dios. Aleluya. El hombre se esconde del hombre, pobre tonto. Tú no te escondes de Dios que te está viendo. Alabe la gloria del Señor. Entonces la Biblia dice que la decisión del rey era premiante y tenía que cumplirse
sin sublevación, tenía que hacerse como el rey decía. Y tenía que mantenerse las directrices y todo lo que el rey había proclamado en cuanto a criarlos. Otra versión dice, a enseñarlos directamente y a criarlos en alimentación para que se pusieran robustos. Y entonces vino el diablo y habló con ellos a través de este hombre llamado Aspenas y le dijo, esto es lo que Dios ha señalado para ustedes. Pero dice la Biblia que una vez que Daniel supo de aquella decisión, él no estuvo en contra que lo eligieran para ser parte de la corte, porque él sabía que ahí iba a ser más de bendición. Y entonces le dijo, está bien lo que ellos dicen, pero una cosa no está bien. Y es que Daniel propuso en su corazón, determinó no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él sabía que había una ley para todos. Pero como cuando tú te pones de parte de Dios, Dios te va a respaldar. Dios estará contigo. Dios te dará la victoria. Dios te va a llevar hacia adelante cuando estás dispuesto a no contaminarte. Alabe la gloria de Dios. Ellos tenían que alimentarse. En otras palabras, el diablo quería que ellos suplieran una necesidad que realmente era física, usando un método equivocado. Así mismo hace el diablo con la gente hoy. Le dice, tú necesitas carne, necesitas casarte, necesitas una mujer para que tú puedas procrear hijos y servir a Dios. Pero no le dice cásate, sino que se la entregue en bandeja de plata a una Dalila. El diablo quiere que suplas una necesidad que es real, usando un método ilegal que no es de acuerdo a las normas divinas. Porque las normas divinas es casarse como Dios manda y no estar amancillado como a Dios no le agrada. América le dice marinovios. No le dice así, le dice novios. Así le dice América. O el pueblo americano. Y a nosotros nos han ayudado, dice un hermano, porque hemos aprendido el lenguaje americano. Hasta los cristianos. Hoy en día, cuando usted le pregunta a la señora y le dice, ¿y su hija tiene novio? Sí, pastor. Ella tiene novio. ¿De veras? Sí. Pero ellos viven juntos, pastor. Novios. La señora sinvergüenza sabe que no son novios. Ella sabe que están en fornicación. No son novios. América les llama novios. La Biblia les llama fornicación. No les llama novio. La hermanita, que es una lépera, la misma señora madre, es una lépera, porque ella sabe que la Biblia le llama fornicación y no novios. Una vez me encontré una hermanita y le digo, hermano, ¿y su hija tiene novio? Porque lo encontré con ella y con la hija y con el novio. Sí, pastor, me dijo, pero no son novios. Son marido y mujer y viven juntos, me dijo. Porque la palabra le llama, me dijo, fornicación, me dijo, están fornicando. Y yo le dije, deme la mano, que si anduviera tiempo hasta comer la llevo. Porque a Dios le gusta la verdad abierta, aunque el diablo se moleste. ¿Cuántos aplauden al Señor? Entonces el diablo, que es tan sagaz, dijo, bueno, una vez que yo los enredo, pero Daniel propuso en su corazón, quiere decir, se determinó. Daniel tomó una determinación, no contaminarse con la comida ni con el vino que el rey bebía, sino que dice la Biblia, propuso en su corazón, quiere decir, Daniel, hermano, determinó absolutamente que no iba a contaminarse con el pecado ni con la idolatría. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que el primer mandamiento decía, para un judío radical, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, Daniel sabía que ellos no podían tener dioses paganos ni adorar imágenes. Alabado sea Dios. Y Daniel sabía que como judío radical, ellos solamente tenían a un Dios al que ellos servían. Pero entonces en este momento fue cuando se puso, hermanos, todo al rojo vivo. Porque entonces Daniel, número 5, se fue a hablar directamente con ¿quién? Con Melzar, al que habían puesto como encargado de la alimentación, y le dijo, te puedo pedir un favor. Y él le dijo, dime.
que los des legumbre a comer y los des agua a beber, no los des vino, y que hagas con nosotros por lo menos una prueba de 10 días, y después de 10 días haz como bien te parece con nosotros. Mientras tanto le dijo: dame la oportunidad de 10 días a mí y a mis compañeros a no comer ninguno de los manjares suculentos del rey, porque al comer eso, ella sabía que estaba comiendo juicio de Dios y Dios no lo iba a respaldar. Entonces viene en este momento, y ahí en el momento, cuando llega ese momento, el hombre le dijo: no, Señor, yo no puedo, porque si yo hago eso estoy condenando mi cabeza. Cuando el rey los llame delante de él y se den cuenta que están más raquíticos que los otros jóvenes, entonces condenaréis mi cabeza delante del rey. Y le dijo: entonces haz una prueba de 10 días con nosotros. El número 10 de la Biblia está relacionado con la responsabilidad del hombre. ¿Saben por qué? Porque en el mismo Génesis 1, Dios dijo Dios 10 veces. Los 10 mandamientos, Dios 10 mandamientos. Y entonces el 10 está relacionado con la responsabilidad del hombre ante Dios. Y Daniel le dijo: vamos a ser responsables ante Dios, pero por 10 días. Después de 10 días, haz como bien te parezca con nosotros. Y si ves que estamos más raquíticos que los otros muchachos, entonces vamos a comer la comida del rey y el vino que el rey bebe. Pero solo 10 días te pido. Hermanos, aquellos muchachos, según la historia bíblica, dice que comían una dieta vegetariana. Con esa se mantenían. Pero ellos querían serle fieles a Dios. Ellos querían vivir para Dios. Jovencita que me estás viendo, que en la escuela vivas tanta inmoralidad, y hasta teniendo sexo en los baños de tu escuela, a donde tú estudias, joven de la iglesia, a ti te estoy hablando, y miras todo tipo de inmoralidad. Una jovencita que se acuesta con uno, que se acuesta con otro, miras a otro que fuma droga y que fuma la otra, y que andan haciendo maldades allá en la escuela, y tú también te haces de esa misma línea. Estás pervertida. Porque si sos cristiana, te vas a negar a lo que el diablo está ofreciendo. Te vas a negar a los placeres que Satanás te está tirando. Te vas a negar a las fuerzas demoníacas, porque el diablo es tan astuto. El diablo primero abastece para después demandarte. Todo drogadicto sabe, o ex drogadicto sabe, que el diablo lo primero que hizo es que le dio todo en bandeja de plata en las manos. Aquel maligno maestro del diablo llegaba y le decía: tome, agárrelo, fúmelo, écheselo por las narices, hágalo. Primero lo abasteció, pero después el diablo que paga más mal a que más bien le sirve, después te dice: ahora ve a buscarlo por tu propia cuenta. Ahora te vas a rascar por ti solo. Porque ahora vas a ir a buscarlo, no te lo voy a dar. Tenés que ir a robar para tenerlo. Róbale a tus padres, róbale a tus seres queridos. Porque así es el diablo, primero te da, pero después te pasa factura. Alabe la gloria del Señor. Así mismo es el diablo con la gente. Cuando le dice: ve a fornicar, ve a adulterar y vete, tu mujer no se da cuenta, tus padres no se van a dar cuenta. Pero lo que el diablo no te dice es esa tristeza que vas a llevar en el alma haciendo el pecado ante los ojos de Dios. Es cierto que cuando una jovencita tiene relaciones sexuales y se equivocó y salió embarazada, el diablo le dice a esta persona, ¿sabes qué le dice? Después que esté embarazada, después que cometió el pecado, ¿qué le dice? Le dice: ve a sacarte el niño y nadie se va a dar cuenta. El diablo te dice cómo sacarte ese bebé, pero no te dice cómo sacarte esa tristeza y dolor que vas a llevar en tu alma por haber matado la vida de un inocente. El diablo te dice cómo sacártelo, pero no te dice la culpabilidad que vas a llevar en el alma. No te dice cómo te la vas a sacar. Levántale las manos al cielo. Estoy hablando palabra de Dios para la juventud, palabra de Dios para los que estamos aquí. Estoy predicando un mensaje de vida, un mensaje moralista, un mensaje determinante para este último tiempo. El diablo te dice y te da las herramientas, pero el diablo no te dice cómo sacarte la culpabilidad que vas a llevar de por vida. ¿Cuántas personas perversas matando a sus niños en el estómago
por haber hecho un error y están haciendo más cosas criminales cuando lo están matando dentro de sus vientres. Alabe la gloria de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo la Biblia? Ya voy a ir terminando. Denme unos 5 o 10 minutitos, pero yo quiero terminar esta prédica. Entonces la Biblia dice que el jefe de los eunucos, o el encargado de la alimentación, dijo: está bien, 10 días será suficiente. Pero quiero decirte algo: cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, escuchen, Dios nunca Dios te va a dejar solo. Nunca. Así es cuando un cristiano trabaja en una compañía. Mientras el supervisor está allí, es bueno para trabajar el bolsón si hace que es buen trabajador. Y cuando el supervisor no está, se une con aquellos relajos a reírse, a platicar, y se olvida del trabajo. Entonces cuando hay corte de personal, también él se va en la balacera, porque también lo botan por sinvergüenza. Pero el que es verdadero cristiano dice: no, el jefe no está, pero yo sigo trabajando. A mí no me importa que él me paga y yo tengo que trabajar, y no me importa si me está supervisando. El que es verdadero cristiano, cuando hay corte de personas, no lo votan a él, votan a los otros charlatanes y sinvergüenza. A él lo deja Dios todavía allí, porque él sabe que él es cristiano y que tiene delante de Dios una gran responsabilidad ante la presencia de Dios. Yo trabajaba en una compañía y yo miraba que cuando el jefe se iba, empezaba: véngase viejo, hablemos, disfrutemos. Ese viejo no está, así que pues, no señor, yo tengo que trabajar porque a mí me pagan por trabajar, porque yo soy cristiano. Usted sabe por qué hay hermanos que tienen hermanos en su compañía cristianos y después no los quieren llevar, porque se dan cuenta que no avanzan. Cuando él no está, no trabajan. ¿Cómo se va a ganar los favores de su patrón usted? Ni los favores de su patrón, mucho menos los favores de Dios. Levántale las manos y alábalo. Alábalo, jóvenes, alábenlo, que Dios está aquí. Alábenlo. Y dice la Biblia que hicieron la prueba por 10 días. Y dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 1. Bendito sea el nombre de Dios. Y en el versículo 13, miren lo que dice la Biblia. Compara luego nuestros rostros con el rostro de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel dijo: 10 días serán suficientes para que Dios se glorifique. 10 días serán suficientes para que mi Dios, que es un Dios vindicador, haga vindicación con nosotros. 10 días serán suficientes para que la mano de Dios se glorifique. Hermanos queridos, yo he visto la mano de Dios en este último tiempo. Muchas veces el diablo a nosotros nos dice: no puedes vivir sin la pastilla, tienes que estarla bebiendo porque el dolor no disminuye. Pero cuando decidimos vivir por fe, es como caminar en el aire sin tener concreto. Eso es caminar en la fe, pero esa fe es la que Dios honra. Esa fe es la que Dios honra, porque ahí es donde el milagro empieza a ocurrir. Alabe la gloria de Dios. Esa es la fe, es la que Dios honra. Uno va caminando por el aire y dice: Dios mío, esa es la fe. Caminar por lo incierto que no se mira, pero va caminando por un fundamento estable, porque Dios no te va a dejar nunca. Dios es un Dios real. Yo he visto la mano de Dios en estos días, y yo sé que Dios es fiel. Hermano, si yo soy fiel a Dios, levántale las manos al cielo. Muchas veces nos hemos atado a una pastilla y estamos atados a ella. Cuando aprendemos a confiar en Dios, y Daniel le dijo: 10 días será suficiente. Están los hermanos todavía aquí. Y dice la Biblia, aleluya, en el verso 15 del capítulo 1 de Daniel, y dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ellos hicieron un ayuno vegetariano ante la presencia de Dios. Ayuno de 10 días, dijo Daniel. No, lo hicieron 3 años. Y alabado sea Dios,
Aquí hay gente que no puede vivir sin carne. Hermanos, si le dan un pavo, se lo come todo. Y vaya a ver cuando los ponen a hacer ayuno, raquíticos viven espiritualmente, porque a las 9 de la mañana la solitaria o la triplitaria que llevan en el estómago no los deja tranquilos. Y por eso no crecen espiritualmente. Por eso no miran la mano de Dios en su vida. Aleluya. Pastor, yo padezco de la gastritis. Dedícale ayunos a Dios y tú vas a ver. No, pastor, el médico me ha dicho que se vaya ese viejo al diablo. Lo que él diga. Es que el médico es el hombre que realmente está educado en esta rama y tengo que oírlo. No, yo voy a oír la bendita palabra de Dios. Voy a seguir al médico hasta donde yo pueda en sus dietas y en sus medicinas, pero yo mejor voy a seguir al que dijo: por las llagas de Cristo hemos sido curados. Yo voy a seguir lo mejor a Él. Voy a seguir lo que dice su bendita palabra, porque Dios no falla. Alabe la gloria al Señor, porque Dios es un Dios fiel. Y no estoy diciendo que no oigas a tu médico, tienes que escucharlo, pero cuando esto se va saliendo de control, mejor me torno a la palabra de Dios, porque Dios tiene poder. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? En 10 días Dios honró la fe y la fidelidad de aquellos muchachos. Es que Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel con los que son fieles. Dios está con los que lo honran. Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 30. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Honra a Dios. Honra a Dios hasta con tus finanzas. Honra a Dios hasta con tus ofrendas. Hay gente que viene a la iglesia y viene improvisando porque dice: ay, se me olvidó pasar por el cajero automático. Para mentiras del diablo. No quisiste traer ofrenda para Dios. Aleluya. Es que tenía que haber pasado y el pastor pidió una ofrenda. Pastores, que viera que me da pena porque no pasé por el cajero automático. Ay, hermano, qué vergüenza. Porque cuando uno llega a la casa de Dios, uno ya sabe que lo que es de Dios va aparte. Que lo que es de Dios, honra a Dios hasta en lo mínimo, hasta en lo pequeño, y sé fiel hasta en el tiempo del culto. Hay gente que viene apareciendo aquí a las 3:30 de la tarde. Alabado sea Dios. Debería dar vergüenza como cristiano, como Dios te va a honrar a ti. El que es verdadero hijo de Dios a la casa de Dios, llega a la hora que es. Y si no llega a tiempo, ¿sabes qué hace? Alabado sea Dios, porque dice: el día del culto, el diablo le dice: el único día que tienes. No te olvides, fulano. Este día tenemos que hacer Londres. Este día tenemos que comprar la comida de la semana. Este día tenemos que hacer esto, fulano. Este día tenemos que hacer otro, fulano. Y cuando le vienen a dar a Dios el tiempo, miseria le vienen a dar a la iglesia. El día de Dios no es día de negocios para nadie. No es que fulano me está llamando. Hermanos, no es día de negocio. Te vas a hallar en problemas con Dios. Él honra a los que lo honran, y los que lo desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que son fieles. Estoy predicando palabra del Señor en esta hora. Dios honra a los que lo honran. El día de la adoración es el día del servicio de Dios. Hay evangelismo en la calle, hay oración en la mañana. Usted es parte del ministerio. Váyase para orar, váyase a buscar a Dios. Pastor, pero yo tengo que hacer Londres. Entonces sálgase del ministerio y haga lo que usted quiere, pero mañana no te quejes cuando Dios no te respalda, cuando Dios no está contigo, cuando Dios no estará a tu lado. Él dijo claramente: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios no tendrá cuidado de ellos. Por eso viven todo el tiempo sufriendo. Nunca prosperan. Ahí viven, trabajan los 6 días, sí los trabajan, y quizás 7, pero viven en miseria, porque no honras al que honra merece. Una hermanita me dijo: pastor, yo trabajo 3 días, pastor, y yo tengo para regalar.
porque mi Dios es fiel con su palabra. Levántale las manos al cielo. Cuando busca casa, viene otro y se la arrebata siempre, porque no estás honrando a Dios con tu vida. Hasta un impío se la lleva, ligerito se lleva a la casa. Ya había esto y lo otro, y al final lo desbarata. Y me acuerdo que el día que yo busqué una casa para vivir, hace 15 años, y la iglesia tiene 12, por si hay por ahí un mental media rara. Sí, porque yo siempre me cuido de la pedrada que viene. Hace 15 años yo compré mi casita. No crea, por ahí hay siempre sinvergüenzas en las iglesias, que dice el pastor de la iglesia paga su casa, y nunca diezman ni ofrendan estos burros, pero así son. No, es que hay que hablar la palabra. Si a usted le queda este sombrero a las anchas, póngaselo. El día que yo fui a buscar la casa, por cierto, mi cuñado me dijo, hay tú una casa, me dijo, y él la fue a ver para agarrarla a él, pero dijo, no, yo voy a agarrar la otra. Me dijo, esa casa. Yo fui, entré, me llevó el hombre que me la andaba enseñando, empecé a caminar por aquella casa. No tenía dinero. Dios lo sabe, que ellos, hermanos, unos hermanos amados, ese día me prestaron $10,000 para comprar y agarrar mi casita. Fíjense lo que les voy a decir. Llego y entro en aquella casa, dije, este es el lugar donde tu siervo va a vivir. Sentir aquella confirmación. Me dijo el hombre, pero viera que hay como 3 que están ofreciendo más que usted. Yo le dije, yo no puedo ofrecer más, que ofrezcan lo que ellos quieren. Si Dios ha decidido dármela, me la da, y si no, que se la dé a ellos. Me dijo, no, me dijo, aquellos no sé qué pasó, pero se fueron, dijo, y les quedó a ustedes. Y dicen que la compren ya. Yo le dije, mañana si quieren, porque ese es el Dios de nosotros. Dios honra a los que lo honran, y los que lo desprecian son tenidos en poco. Vives como miserable siendo cristiano. No tienes gozo, no tienes paz. Vives siempre ajustado, no tienes bendiciones. Y yo no predico prosperidad, pero hermanos, creo en la prosperidad bíblica. Y la prosperidad bíblica es tener techo, aleluya, tener también abrigo, tener comida. Esa es la prosperidad bíblica. Yo no necesito ser millonario para ser próspero. Eso no, hermano. Hay millonarios que viven miserables. Yo lo que necesito es ser, aleluya, tener techo, como dijo Pablo, teniendo abrigo y sustento. Estemos contentos con eso. ¿Cuántos le levantan las manos al cielo? Aleluya, dele aplauso de gloria. Ya estoy terminando. Y hermanos, en último lugar, la Biblia dice que como los vio más robustos que los otros muchachos, les dijo, muchachos, sigan comiendo ese vegetal y esa agua que ustedes beben, denle con confianza, porque no hay problema. Por eso es que ese ayuno de Daniel todos los años, que lo vamos a estar haciendo, para que se les vaya el ministerio a muchos, porque hay muchos que ligerito les ha crecido el ministerio. En ese ayuno de Daniel de 21 días, yo vi la mano de Dios tocar, vi la mano de Dios prosperar, vi la mano de Dios hacer milagros. Y parece que no es así, pero así es. El diablo, por ahí salieron muchos y dijeron, ese pastor, qué ayunos ni qué nada, los ayunos son sin nada. Hermanos, y estos gorrones no hacen ayunos, pero ni un ayuno le dan a Dios. Y son los primeros que hablan. Pastor, los ayunos son en seco. Pues entonces vámonos un día conmigo. Vámonos una semana en seco. A ver si es cierto, te invito. Y los vamos entonces. Y los encerramos y de ahí que no nos mueva nadie. A ver si es cierto. A ver si es cierto. El hombre que a mí me discipuló me metió primero 3 días de ayuno. Después dijo una semana en seco. Y a ver cómo lo va, chiquito. Ahí te quiero ver. A ver si después no me va a tocar sacarte en el hombro para afuera y llevarte al hospital. Alabe la gloria al Señor. Pero entonces la Biblia dice que entonces pasaron los 3 años. Y cuando los 3 años pasaron, Nabucodonosor dijo, quiero entrevistar número 6 a estos muchachos. Y a todos los que mandé a la dieta y a la crianza, los quiero entrevistar ahora. Y llegaron aquellos muchachos. Daniel capítulo 1.
Aprendan jóvenes, aprende a serle fiel a Cristo. No es que mi novio dice que le dé una probadita para ver cómo va a ser el matrimonio. En ese momento, córtalo y nunca más le vuelvas a hablar. Bótalo de la casa y bótalo y hasta laquéalo y hasta bloquéalo en todas las redes sociales. Porque así no es. Bótalo a ese manos largas y sírvele a Cristo fielmente. Y tú vas a ver que si tú lo honras, Dios también te va a honrar a ti. Y entonces dice la Biblia, Daniel capítulo 1, aleluya. Y dice la Biblia, en el versículo 18 en adelante, y con eso voy a terminar. Miren lo que dice la Biblia. Y pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos, y los trajo delante de Nabucodonosor. Allí era el momento, hermanos, tremendamente más importante de lo que había sido la dieta por 3 años y del tiempo en que ellos habían buscado a Dios. Ahora venía el momento, o iban a ser honrados o iban a ser deshonrados. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos y que habían en todo su reino. Aleluya. 10 veces mejores, más robustos, cachetoncitos, lindos, preciosos, porque Dios los había alimentado. Se cumplen las palabras que Cristo le dijo al diablo cuando tenía hambre, los 40 días de ayuno, que le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando vivimos para Dios, hermanos, dormimos menos, comemos menos, pero servimos a Dios y Dios los alimenta. Aleluya. Yo cuando voy a la predicación a otras iglesias, hermanos, yo oro toda la noche y yo duermo 2 horas y me levanto como que he dormido 8 horas y me siento tan feliz. Porque yo no me duermo en la noche, amanezco orando y después le digo al que anda conmigo o duerme conmigo, le digo: tranquilo, yo voy a descansar por la mañana porque toda la noche voy a pasar con Dios y en la mañana yo quiero dormir. No veas, si no me levanto, estoy dormido porque yo me acosté a las 4 de la mañana y quiero dormir en que sea 2, 3 horas. Y 2 horas que yo duermo, hermano, yo ando como un gigante. Dios me alimenta. Aleluya. Dios alimentó a Elías, lo mandó a comer pan y le mandó también a comer carne. ¿De dónde? Los mismos cuervos, animales carroñeros, lo alimentaban. ¿Por qué? Porque Dios los mandó a alimentarlo. ¿Por qué? Porque había honrado a Dios. Dios te alimenta cuando tú estás en su brazo. Pastor, el médico dice que me voy a morir. Hazle un ayuno a Dios y cree que te vas a sanar. Levántale un ayuno a Dios. Dile a la mujer: hoy se cierra la cocina. O la mujer le va a decir al hombre: dragón, hoy se cierra la cocina. A buscar a Dios hasta que Dios se vuelva a nosotros, hasta que la mano de Dios nos respalde. Estamos pasando pruebas, estamos pasando lucha. Alabado sea Dios. Daniel y sus compañeros honraron a Dios, propusieron en su corazón no contaminarse. Dios también los honró, Dios también los respaldó. Dios nunca va a dejar de respaldar a aquel que vive para Dios todo el tiempo, confiando y obedientemente delante de Él. Póngase delante de Él, póngase en sus pies. Aleluya. ¿A dónde está nuestra fe? ¿A dónde está nuestra vida delante de Dios? ¿A dónde está? Pastor, viera que grave estoy, pero le has dedicado ayunos a Dios. Le has dicho que no al pecado, al diablo. Te has apartado del mal. Entonces tranquilo. Entonces tranquila. Entonces tranquilo. Y no es que la oración y el ayuno son automáticos. Y hay gente que dice: no, yo ayuné y no pasó nada. ¿Quién te ha dicho que Dios obra cuando tú quieres? Dios hace la obra cuando Él dice. ¿Qué te ha dicho el médico de tu vientre? ¿Qué te ha dicho el médico de tu estómago? ¿Qué te ha dicho el gastroenterólogo? O yo no sé cómo se llama ese viejo
¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Te ha dicho que está bien grave, pero no le has dicho tú a él. Pero yo tengo un Dios que hace milagros. Yo tengo un Dios que me respalda. Yo acepto sus conocimientos científicos y sus aleluya, conocimientos nucleares. Pero yo tengo un Dios más grande que el poder nuclear, que el poder de la medicina. Yo tengo un Dios que me oye, un Dios que me respalda. Ha ido al médico, te ha encontrado problemas, aleluya, mentales. Ay, sí, pastor. Entonces vamos a orar para que se vaya ese diablo a esta hora. ¿Qué está pasando? Yo necesito ayuda. Este es el momento de que tú vengas a honrar a Dios en este lugar. Honra a Dios en tu casa, honra a Dios en tu trabajo, honra a Dios en tu tienda, honra a Dios en tu negocio, honra a Dios todo el tiempo y usted vas a ver la mano de Dios. Honra a Dios. Honra a Dios en los días de culto y tú vas a ver la mano de Dios. Aquí hay gente que se desaparece por un mes y después vienen, que Dios les oiga. Que Dios les oiga en mangos. Pero ni ganas de orar por usted dan. A menos que usted se arrepienta y haga nuevo voto con Dios. Tienes que empezar de nuevo. Porque, hermano, Dios es fiel para su pueblo. 10 veces mejores hallaron a estos muchachos. 10 veces mejores en lengua, en ciencia y en todo tipo de conocimiento. Y aún más robustos. Mire qué cachetotes. Bendecidos los tiene Dios. Que tan bendecidos que nos tiene, que hasta una pata de pollo va a salir de la panza cuando está diciendo gloria a Dios. Levántale las manos y alábalo en esta hora. Levanta tus manos al cielo. Hoy los invitaron a comer después del ayuno, después del evangelismo, unos hermanitos y estábamos comiendo. Y un hermanito de nosotros que es bromista y que le gusta reírse dijo, y cuando dijo la mesera, ya les pagaron la cuenta. Y nosotros, ¿pero quién? Y dijo, entonces el hermano dijo, me hubieran avisado para pedir otro poquito más. Él no sabía, ni yo tampoco. Lo hubiéramos tomado 2 juguitos de naranja más. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiga a los hermanitos que nos pagaron la comida, hermano. Con todo el amor de Dios ellos lo hicieron. Que Dios los prospere, los bendiga. Entonces, hermanitos, Dios siempre va a proveer para sus hijos. Hay un hermanito de aquí de la congregación que los otros días los hermanos lo invitaron a comer y él se fue al baño, no vio que ellos pidieron y los hermanos le dijeron, pida lo que quiera. Un churrasco le dijo, y tráigame esto y lo otro. Y los hermanitos, dice ellos, moderadamente ellos comen poquito en la mañana, pero él un churrasco y todo. Dijo, Dios mío, a ver si me van a volver a invitar los hermanitos. Ellos no me dijeron que iban a pedir, ellos me dijeron que pidiera. Yo le dije, usted pidió como ellos dijeron, tranquilo. Así que otra vez que ya no lo inviten, usted ya sabe lo que usted logra por ellos. Y yo le dije, pero aunque una vez me inviten, ese día voy a pedir bien, para que después ya no me inviten. Si no me van a invitar, por lo menos ya comí bien. Levántele las manos al cielo. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo en este momento? Quiero hacer una oración por alguna alma. Quiero orar también por alguna vida de la iglesia que quiere aprender a honrar a Dios a partir de este mensaje. ¿Quieres mirar la mano de Dios? Amén. Dios bendiga a este joven que aceptó en el evangelismo. Que Dios te bendiga, varón. Me alegro mucho. Y asimismo, el evangelismo, hermano, qué bendición. Más de 10 almas aceptaron a Jesús. Dios está con nosotros. Pero también quiero presentar esta oración a alguien que diga, yo, pastor, yo quiero honrar a Dios. Yo quiero, como Daniel, proponer en mi corazón vivir para Dios. Y a partir de hoy yo quiero ser fiel, porque no lo era. Quiero empezar a ser fiel. El altar te lo abro para ti. Este mensaje lo traje porque Dios me dijo que lo trajera hoy en la mañana. Y lo traje para ti. Yo sé que este mensaje tocó corazones. A muchos los tocó. Quiero orar por ti. El altar está abierto para esta oración. Esta oración no es una oración más, no, Señor. Esta es una oración de acuerdo a la prédica. Dios te va a respaldar. Dios te va a bendecir, te va a ayudar. No te quedes allí. Camina para el altar.
Honremos a Dios. dulce Honremos a Dios.